Entonces, como les iba diciendo, vamos a dar Tomás Rivera, es la literatura chicana que muestra la vida de los mexicoamericanos en los Estados Unidos. En la pizarra ya les puse también el contexto histórico y ahorita voy a hablar un poquito sobre él. Hay muchos regionalismos y mucho costumbrismo, que es como el que sería la corriente literaria, si la buscan en AP, va a ser costumbrismo. El comentario social sobre el significado de la vida y va a ser mayormente autobiográfico, al igual que Sabine Ulibarri. O sea, este cuento va a representar su niñez, su adolescencia, ¿sí me entienden? O sea, va a ser mucho de las experiencias que esos autores vivieron. En el caso de Tomás Rivera, híjole, pobrecito, tuvo una vida muy, muy difícil. Fue bracero junto con sus padres. ¿Se acuerdan que yo les expliqué qué es bracero? ¿Se me puede decir qué significa bracero? Un campesino trabajaba con ¿qué? Con los brazos recogiendo, piscando. A ellos les llamaban braceros, ¿ok? Entonces, campesinos, braceros, él se movió con sus padres por muchos lugares, sobre todo en Texas, y él nació en Texas, pero trabajaba en Missouri, a Michigan, a Minnesota, se movían dependiendo de la estación y qué es lo que se estaba piscando, ¿no? ¿Qué es lo que se estaba cosechando? Sí. ¿Mande? Segundo, ya miramos a Sabine Ulibarri, que era de Nuevo México. ¿Se acuerdan? Estados Unidos, su origen. Ajá. Muy bien. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Que él vivió una vida muy carente, pero aún así, a pesar de estarse moviendo y todo, para él le fue muy importante su educación, tanto que llegó a terminar la universidad, fue maestro por mucho tiempo de preparatoria y terminó también trabajando para la Universidad de Texas en El Paso y también en la Universidad de California en Riverside, ¿ok? Fuera canciller. Entonces, canciller es como la cabeza del departamento, sí. Todavía no sabemos, ahorita les digo, no, se quieran adelantar, chamacones. Ok, entonces, murió muy joven, murió a los 48 años, eh, en 1984, en la década de los 80, él murió y nos dejó varias viñetas, varios cuentos. Este libro se llama Y no se lo tragó la tierra. Y nosotros vamos a leer dos viñetas. Vamos a leer la que se llama Y no se lo tragó la tierra, este cuento. Y después vamos a leer otro cuento corto que se llama La Nochebuena. Yo espero terminar los dos hoy, pero si no termino, estamos bien, vamos a tiempo y lo puedo continuar la siguiente semana. Ok, muy bien. Entonces, ahí están las cosas que pueden ustedes subrayar en su libro. Ya pueden empezar a subrayar lo que yo tengo aquí, que es lo más importante para él. Otra vez es autobiográfico, vamos a mirar mucho de lo que él sintió, lo que él vivió como niño, campesino, como adolescente. Es una historia desgarradora, se los voy a adelantar de una vez. Es una historia muy, muy triste, donde hay mucho sufrimiento y donde Dios no se acuerda de los pobres, ¿no? Entonces, vamos a mirar esas injusticias, vamos a mirar el racismo, vamos a mirar las condiciones inhumanas en las que trabajaban los campesinos en este tiempo. ¿Listos? Bien, chicos. Y no se lo tragó la tierra. Comienza ya con un elipsis, ¿verdad? Es muy raro encontrar un título que comience con elipsis y con minúsculas. Otra vez, las notas no van a ser tantas como con el otro cuento porque usa lenguaje muy sencillo. Vamos a mirar muchos regionalismos y los van a mirar ustedes allá anotados, ¿no? Pero en sí no tiene muchísimo. Muy bien. La primera vez que sintió odio y coraje fue cuando vio llorar a su mamá por su tío y su tía. A los dos les había dado la tuberculosis y a los dos los habían mandado a distintos sanatorios. Luego entre los hermanos y hermanas se habían repartido los niños y los habían cuidado a como había dado lugar. Luego la tía se había muerto y al poco tiempo habían traído al tío del sanatorio, pero ya venía escupiendo sangre. Fue cuando vio llorar a su madre cada rato. A él le dio coraje porque no podía hacer nada contra nadie. Ahora se sentía lo mismo, pero ahora era por su padre. Muy bien. Aquí ya comienza el cuento narrándonos
comienza in media res, no sabemos qué ha pasado, como cuando nació, no nos da un contexto de nada. Nos comienza nada más él recordando cuándo fue la primera vez que sintió odio. Y la primera vez que sintió odio es cuando él miró a sus tíos, campesinos también, trabajando en el campo, que sufrieron los dos de tuberculosis, que era una enfermedad muy común entre los campesinos debido a que se exponían a los cambios de clima, trabajaban de sol a sol, que quiere decir que trabajaban 16 horas al día, por ejemplo, algunos hasta 18 horas al día. Entonces, era una enfermedad muy triste. Muere su tía y luego su tío ya lo traen del hospital escupiendo sangre. Eso nos habla también de la condición de los campesinos. No tenían acceso a a ver si no nos va a pasar como antier. Que no se conecte. Sobreviviré. Sí, nos va a pasar como antier, chicos. Es que está conectado. ¿Sí te dejaron ayudarlo? ¿Sí te ayudaron otra vez o nomás dijimos, sabes que no se puede? No. Es que mi stalker no. A ver. Dejen ver. ¿El regionalismo no es un recurso literario? Regionalismo no es un recurso literario, pero sí es parte del estilo literario. Ok, ¿ya lo miran? ¿El estilo? Estilo es la manera en la que escriben. Regionalismo es la manera en la que hablan en ese lugar. ¿Sí? Como cuando se dicen sa. Ese es un regionalismo porque nada más se usa en esta parte del país, ¿no? Muy bien. Entonces, muy bien. Entonces yo les decía, él la primera vez que sintió odio fue cuando miró esta injusticia. No hay servicios médicos para los campesinos, no hay atención médica de calidad para los campesinos. Entonces los campesinos son como desechables, ¿no? Ese es un comentario social. Son desechables, los dejan morir porque pues pueden contratar a alguien más, ¿no? Entonces, él sintió odio por la injusticia de ver a su tía morir y a su tío sufrir. Una vez que un enfermo con tuberculosis sangra, vomita sangre, ya es la última etapa. Es la última etapa. Entonces, ya sabemos que este hombre va a morir. Ya me dijeron. Ay, chicos, ¿qué será de la vida? La vida quiere trabajar con ustedes en la paciencia. Quiere trabajar con la paciencia. Muy bien. Hola, Evelyn. ¿Cómo estás? También. Vengo a robarle 2 estudiantes. No. ¿No? No puedes. A ver, ¿qué? Vengo por Cintia Vázquez. ¿No viene esta Cintia con nosotros? Ah, ok. ¿Y Diego? ¿Diego qué? López. López tampoco vinieron los dos. Ok. Muchas gracias. Sí. ¿Ya? Ay, chicos, ok. Muy bien. Entonces ahí miramos el policín de Ton y luego nos dice el narrador, que es este joven, nos dice el narrador, que es un narrador omnisciente, nos dice que a él le dio coraje otra vez cuando le pasa a su padre. Entonces, primero le pasa a su tía, luego a su tío y ahora a su padre. Entonces, ¿de qué tiene temor este joven? ¿Por qué le da coraje? De la muerte de su padre. Y su padre, obviamente en las culturas, esto es muy costumbrista, el hombre en los roles de género, el hombre es quien trabaja y se mata y la mujer se queda en casa cuidando a los hijos en este tiempo de la historia. ¿Ok? Miramos el primer diálogo ahí. Si hubieran venido luego, mijo, no venían, no veían que su tata estaba enfermo. Ustedes sabían muy bien que estaba picado el del sol. ¿Por qué no se vinieron? Y entonces, aquí miramos varias cosas. El luego, circúlenlo, a mí se me olvidó, esa es una repetición. Y miramos estos regionalismos, ¿no? Mijo, tata, picado, todos esos son regionalismos. El mijo es como mi hijo, ¿verdad? Si hubieran venido luego, mijo. Entonces, tata es papá y picado es que está el sol demasiado fuerte, está muy asoleado. Entonces, estas personas se enfermaban por el sol.
el sol que tenían que soportar. Ahora, un campesino no andaba así trabajando, ¿qué andas aquí en el sol? No, todo el día estaba agachado. La sangre se iba a la cabeza. Todo el tiempo tenían que estar horas y horas así. Más el sol, imagínense lo que pasaba. Entonces, muchos de ellos se desmayaban, muchos de ellos, ¿verdad? Les daban ataques de sol. Así como hay hipotermia, también hay ataques de sol. Entonces, muchos de ellos sufrían y tenían que trabajar a veces 2 jornadas. 2 jornadas significa 2 trabajos diferentes. Se iban de un lugar a otro, medio día en uno, otro día en el otro, y terminaban a las 6, 7 de la tarde. Ok, muy bien. Entonces la mamá dice esto, ¿verdad? Pues no sé, o sea, en lugar de decir pues, miramos, hay otro regionalismo, pues, ¿no? Nosotros como andábamos bien mojados de sudor, no se nos hacía que hacía mucho calor, pero yo creo que cuando estaba picado uno del sol es diferente. Yo como quiera, sí le dije que se sentara debajo del árbol que está a la orilla de los surcos, pero él no quiso. Y los surcos son estos arroyitos donde pasa el agua para que en los sembradíos, ¿verdad? Llegue el agua a todas las plantitas. Fue cuando empezó a vomitar. Luego vimos que ya no pudo asadonear y casi lo llevamos en rastra y lo pusimos debajo del árbol. Nomás dejó que lo lleváramos, ni repeló ni nada. Entonces su padre está con estos niños y con este joven y se desmaya en medio campo. ¿Sí? En medio del campo se desmaya, ellos le ayudan y lo llevan a la sombra y su papá dice que no repeló, repeló significa que no, les dijo, no, 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 déjenme, ni nada, se dejó llevar, ¿verdad? Entonces ya no pudo piscar, asadonear es recoger, otra vez son nada más regionalismos y luego miramos todos estos diminutivos, ¿no? Que juntan 2 palabras, nada más, dicen no más, ¿ok? Muy bien. Pobre viejo, pobre, otra repetición de mi viejo. Y se repite viejo y pobre. Anoche casi ni durmió. ¿No lo oyeron ustedes fuera de la casa? Se estuvo retorciendo toda la noche de puros calambres. Dios quiere y se alivie. Le he estado dando agua de limonada fresca todo el día, pero tiene los ojos como de vidrio. Y aquí miramos un símil, ¿no? Este hombre está enfermo. Usualmente cuando les dan ataques de sol, dan calambres en todo el cuerpo y te tienes que, ¿verdad? Te estás moviendo. Entonces miramos esta situación muy triste de enfermedad basada en qué, Roberto, basada en qué. Ah, ¿verdad? Cierre esa carpeta, póngase las pilas y ese teléfono. Muy bien. Entonces, miramos a este hombre que está enfermo de tanto trabajar, su cuerpo está exhausto, ha llegado a esos niveles, ¿verdad? De que ya no tiene límite, su cuerpo ya llegó a su límite, ya no puede más. Y esta familia está preocupada, la mamá le está dando limonada fresca todo el día, pero miran cómo se retuerce de los calambres que le están dando. Pobre viejo, le van a durar los calambres por todo el cuerpo por lo menos 3 días y 3 noches. O sea, ya saben que esto es común entre los campesinos. Entonces ahí miramos el costumbrismo. Ya saben que va a durar tantos días, ¿no? Este estado de enfermedad. Ahora ustedes cuídense. No se ataren tanto, o sea, no trabajen tanto, dice. No le hagan caso al viejo si los apura. Aviéntenle con el trabajo. Como él no anda ahí empinado, se le hace muy fácil. Y aquí hay una crítica, ¿verdad?, hacia los blancos, hacia los jefes, que querían que esta gente trabajara así. Ustedes ya lo miraron con la señorita Ramírez cuando leyeron cajas de cartón. Miraron cómo les pagaban por las cajas, ¿no? De uvas o de lo que estuvieran piscando. Entonces, ahora aquí lo volvemos a ver y es una crítica al viejo. Ahí circulen viejo porque yo no lo encontré ayer cuando lo quise buscar ya después de que leí el cuento, pero el viejo representa al capataz, ¿verdad? Al hombre blanco que los contrata. ¿Ok? Entonces aquí él dice, no le hagan caso al viejo, o sea, no le hagan caso a este hombre blanco que nos contrató, porque como él no anda ahí empinado, o sea, como él no anda agachado, se le hace muy fácil. Entonces, a los blancos se les hace fácil decirles a todas estas gentes que trabajen. Ahora, hay otra crítica social que vamos a mirar más adelante del trabajo de los niños, ¿no? El trabajo infantil. O sea, esta gente está trabajando de sol a sol y los niños. Y les quiero mostrar una fotografía nada más para que tengan como una visión de qué es de lo que estoy hablando. Sí, señor. Child labor en español es. Trabajo infantil. Aquí está, miren esta fotografía.
Entonces, este es el padre, usualmente aquí está el padre y está junto a sus hijos, ¿sí? Entonces, los hijos trabajaban con los padres. Los niños podían comenzar a trabajar en Estados Unidos a los 8 años, pero muchas veces la realidad es que los niños comenzaban a trabajar desde los 5 o 6 porque los papás nada más decían, ah, ya tiene 8, ¿no? Entonces, estos niños tenían que estar en la escuela. Usualmente los niños iban a la escuela no todo el año, iban a la escuela nada más, póngale que en invierno, cuando no había temporada de pizca. Entonces, iban nada más a la escuela la mitad del año, vamos a decir, y la otra mitad trabajaban. Entonces, estos niños siempre estaban atrasados, se movían de escuela, hoy los registraban en Minnesota, mañana ya estaban en Texas, ¿verdad? Y entonces estaban moviéndose todo el tiempo. Y era una costumbre de los campesinos esto, ¿no? Entonces, pueden imaginarse por qué los niños están preocupados por su papá. Si su papá se muere, ¿qué va a hacer de este joven, que es el más grande de sus hijos? Él va a tener que ser, ¿qué? La cabeza de la casa, ¿no? Entonces, qué miedo que como adolescente tú tengas que ya, ¿verdad? Quedarte. O como sus primos, que sus dos tíos mueren. ¿Qué pasa con esos niños huérfanos? ¿No? Muy bien. Le entraba más coraje cuando ya su papá gemir fuera del gallinero. O sea, él está mirando a su papá, ¿verdad? Sufrir. No se quedaba adentro porque decía que le entraban muchas ansias. Apenas afuera podía estar donde le diera el aire. También podía estirarse en el zacate y revolcarse cuando le entraban los calambres. O sea, este hombre quería estar afuera, acostado en el zacate, porque cuando le daban los calambres prefería estar ahí en un lugar donde pudiera estirarse bien que en la cama, ¿no? Entonces, vemos todo este suplicio. Luego pensaba en que si su padre se iba a morir de la soleada. Entonces, él está teniendo aquí, nos muestra este narrador omnisciente, nos muestra sus pensamientos y él piensa que su padre se puede morir de esta soleada. Lo vamos a comenzar aquí con la sinestesia, ¿verdad? Oía a su papá que a veces empezaba a rezar y a pedir a Dios. Primero había tenido esperanzas de que se aliviara, pero el siguiente día sentía que le crecía el odio. Y más cuando su mamá o su papá clamaba por la misericordia de Dios. También esa noche los había despertado ya en la madrugada los pujidos de su papá. Y su mamá se había levantado y le había quitado los escapularios del cuello y se los había lavado. Luego había prendido unas velitas. Pero nada, era lo mismo de cuando su tío y su tía. Entonces, aquí veremos varias cosas. Miramos la sinestesia con todo este oía y miraba y todo esto, ¿no? Entonces miramos ahí la sinestesia. Pero por otra parte miramos la espiritualidad y la religión. O sea, esta gente como no tiene atención médica, como no tiene esperanza en que su situación va a mejorar, le van a rogar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Entonces, esta gente ora y está rezando y que es parte de la tradición oral. Miramos que él escucha estas oraciones y esas oraciones, obviamente, ¿verdad? Se pasan de generación en generación. Entonces, miramos cómo la religión y la espiritualidad son parte de la tradición oral, ¿ok? Muy bien. Y al final hace una crítica social. De nada sirvió que oraran tanto ni que pusieran velas a los santos, porque sus tíos de todas maneras murieron. Entonces, de nada va a servir. Su mamá le quita los escapularios, que son todas estas cadenitas que traen, ¿verdad?, de santitos, y se los quita para lavárselos porque es lo que los protege. Si leen el libro completo, se van a dar cuenta que la mamá pone un vaso de agua siempre debajo de la cama del niño porque cree que los espíritus, va a alejar a los espíritus malos y los espíritus malos se toman el agua, pero quien se toma el agua es el hijo, ¿no? Entonces, y nunca le dice a su mamá, nunca le cuenta esta parte, ¿no? Su mamá sigue creyendo que sí hay espíritus y todo esto. Muy bien, continúo. ¿Qué se gana mamá con andar haciendo eso? ¿A poco cree que le ayudó mucho a mi tío y a mi tía? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí como enterrados en la tierra? Entonces, aquí hay otra crítica, ¿verdad? Esas preguntas retóricas son preguntas existenciales, o sea, ¿por qué creen lo que creen, mamá? ¿Acaso le sirvió a mi tía y a mi tío? Y si tanto Dios nos quisiera ayudar, ¿por qué estamos aquí como enterrados en la tierra? ¿Por qué nosotros estamos aquí trabajando toda esta tierra? Es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, una crítica muy fuerte ahí. O los microbios no comen, o el sol nos asolea. Siempre alguna enfermedad. Y todos los días trabaje y trabaje. ¿Para qué? Pobre papá.
Él que le entra parejito. Yo creo que nació trabajando. Como dice él, apenas tenía los 5 años y ya andaba con su papá sembrando maíz. Tanto darle de comer a la tierra y al sol, y luego ¡zas! Un día, cuando menos lo piensas, cae asoleado. Y uno sin poder hacer nada. Y luego ellos rogándole a Dios. Si Dios no se acuerda de uno, yo creo que ni hay. No, mejor no decirlo. A lo mejor empeora papá. Pobre, siquiera eso le dará esperanzas. Aquí miramos varias cosas que no marqué yo, que las estoy observando ahorita y siempre me pasa. Mande. ¿Cómo? El elipsis no puede ser repetición, pero es elipsis, aunque se repita, ¿verdad? Repetición es cuando es una palabra que se repite. Pero si mire sas, y sas, ¿cómo que es sas, chicos? Es onomatopeya, sí. Muy bien. Aquí lo acabo de mirar. Ahí circula en sas y va a ser onomatopeya. Entonces, este joven aquí está haciendo una crítica sobre la situación de los campesinos. Uno no sale de pobre, ¿verdad? Es lo que está diciendo. ¿De qué nos sirve trabajar de sol a sol? Mi papá ya trabajó desde los 5 años toda su vida y mírenlo cómo terminó, ¿no? Entonces, ahí miramos esta crítica social. Muy bien. Déjenme ponerle aquí. Onomatopeya. Muy bien. Continúa. Y aquí nos dice otra vez, ¿verdad? La religión no es la solución, porque Dios no soluciona nuestros problemas, es lo que le está diciendo a su madre, ¿verdad? Porque Dios no se acuerda de los pobres. Pero al final de este párrafo miramos que él dice, yo creo que ni hay, y está a punto de decir que ni hay Dios, es lo que está queriendo decir. Pero aquí dice, no, mejor no decirlo, a lo mejor empeora a mi papá. Entonces, no se atreve a decirlo porque dice, ¿qué tal que si hay un Dios y mi papá empeora? Entonces, no lo voy a decir en voz alta. Dice, siquiera eso le dará esperanza a mi papá. O sea, por lo menos que tenga esperanza de que Dios le puede ayudar. ¿Ok? Muy bien. Su mamá le notó lo enfurecido que andaba y le dijo por la mañana que se calmara, que todo estaba en las manos de Dios y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios. Entonces miramos otra vez esta espiritualidad, la religión, ¿verdad? De que Dios se va a encargar de la enfermedad de su padre. Y luego miramos este regionalismo, ¿no? No, hombre, ¿usted cree? A Dios, estoy seguro, no le importa nada de uno. A ver, dígame usted si papá es del mal. ¿Es del mal alma o del mal corazón? Dígame usted si él ha hecho mal a alguien. Entonces, aquí no está haciendo esta crítica en contra de la religión, ¿no? Nos está diciendo, está cuestionando esas creencias religiosas de, ¿acaso mi papá es malo? ¿Por qué entonces Dios no lo ayuda si mi papá no es malo? Entonces, ahí está como esta pregunta, ¿no? Que siempre se hacen. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena, no? Entonces, es lo que está diciendo. Y su mamá le contesta, pues no. Ahí está, luego, y mi tío y mi tía, usted dígame, ahora sus pobres niños sin conocer a sus padres, ¿por qué se los tuvo que llevar? O sea, ¿por qué Dios se los tuvo que llevar, no? No, hombre, a Dios le importa poco de uno los pobres. A ver, ¿por qué tenemos que vivir aquí en esta manera? ¿Qué mal le hacemos a nadie? Usted tan buena gente que es y tiene que sufrir tanto. Entonces, en este diálogo miramos, ¿verdad? Que este joven está haciendo esta crítica de que Dios no se apiada de los pobres. Dios no le hace caso a los pobres. Y luego todavía le dice a su mamá, usted tan buena gente que es. Y mire, nada más tiene que sufrir tanto. Pero otra vez, eso nos da la condición, nos habla sobre la condición de los campesinos, ¿no? Que no importaba todo lo que trabajaban, sin importar todo lo que trabajaban, tienen que aguantar estas condiciones de vida. No solamente de trabajo, de vida, ¿ok? Usualmente, no sé si ustedes sabían, pero en un cuartito vivían familias completas, tenían que compartir sus espacios, no eran salubres, entonces, era muy difícil, ¿ok? Muy bien, continúo. Ay, mijo, no hables así, no hables contra la voluntad de Dios. Mijo, no hables así, por favor, que me das miedo. Hasta parece que llevas el demonio entre las venas ya.
Entonces, aquí es otra vez la tradición oral, ¿verdad? La miramos. Si no estás con Dios, entonces estás con el diablo, ¿no? Es lo que su mamá le está diciendo. Entonces, si no cree en Dios, entonces es hijo de Satanás o algo así, ¿no? Y fíjense cómo responde el hijo. Pues a lo mejor, así siquiera se me quitaría el coraje. Ya me canso de pensar, ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué esos niños? Dígame usted por qué. ¿Por qué nosotros nomás enterrados en la tierra como animales sin ninguna esperanza de nada? Y ahora sí, ¿verdad? Lo que preguntaba Luis. ¿Miras el por qué, por qué, por qué, por qué repetir? Entonces, ahí sí, Luis, es una repetición. ¿Ok? Muy bien. Y aquí está haciendo todas estas preguntas que son, ¿qué? Preguntas existenciales, ¿sí o no? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué usted? ¿Por qué nosotros tenemos que estar enterrados en la tierra? ¿Por qué se fue mi tío? ¿Por qué murió mi tío? ¿Por qué murió mi tía? Son todas esas preguntas existenciales. Muy bien. Dice aquí, sabe que las únicas esperanzas son las de venir para acá cada año. Y como usted misma dice, hasta que se muere uno descansa. Yo creo que así se sintieron mi tío y mi tía y así se sentirá mi papá. Entonces, aquí está hablando de otra cosa, ¿verdad? La única esperanza no está en Dios que les va a ayudar, en que van a salir de esa situación económica. No hay esperanza de que van a tener un futuro mejor. La única esperanza que tienen es que el año que viene van a regresar al mismo lugar. Esa es la única esperanza que tienen. No es como sus papás que dicen, mijo, échale ganas a la escuela para que tengas un futuro mejor. Ellos no tienen ¿cómo se dice? Ese pensamiento ni esa esperanza. La única esperanza que tienen es que el año que viene les den trabajo en el mismo lugar, en los mismos campos, ¿no? Y dice y hace otra crítica, ¿verdad? Un comentario social. El pobre no descansa hasta que se muere. ¿Sí? Y le pasó a su tío, a su tía, y dice que así también se va a sentir su papá. Así es, mijo. Solo la muerte nos trae el descanso a nosotros. A nosotros se refiere a los pobres. ¿Pero por qué a nosotros? Dice el hijo. Pues dicen que iba a decir algo y él lo interrumpe y dice, no me diga nada, ya sé lo que me va a decir, que los pobres van al cielo. Entonces, ¿ustedes creen que para este joven es suficiente esa esperanza de que, pues no te preocupes, hijo, trabaja bien duro y muérete, al cabo te vas a ir al cielo? ¿Ustedes creen que es suficiente para él eso? No, entonces, él ya sabe lo que su mamá le va a decir basado en qué? En la tradición oral, en lo que ha escuchado todo el tiempo desde que era, ¿verdad? Ah, desde que era niño. Muy bien, los voy a dejar apuntar y ahorita regreso. No es como cuando dicen que es un punto de ir a, ¿cómo se dice heaven en español? ¿Al cielo? Que dicen que no puedes levantar una nieve con una mano quebrada. ¿No has escuchado eso? No. ¿A qué se refiere? Que a heaven, o sea, ir a heaven. ¿Tienes que ir perfecto? No, que, ¿O tienes que trabajar por él? que si muriste así como dicen que los pobres van al cielo, que no Ajá. puedes recoger una nieve con una mano quebrada. ¿Nunca no has escuchado eso? No he escuchado eso. Pero qué bueno que me dices, lo voy a buscar. Muy bien. Aquí otra vez dice, ese día empezó nublado y sentía lo fresco de la mañana rozarle las pestañas mientras empezaba a trabajar él y sus hermanos. Ahí miramos la sinestesia, cómo siente la nieve, ¿verdad? Todo esto. Muy bien. Dice, mientras empezaban a trabajar él y sus hermanos, ¿va a ir a trabajar el papá? No. ¿Quién es el responsable ahora de la cabeza del hogar para trabajar? El adolescente, ¿verdad? De su edad. Y sus hermanos más pequeños, ¿ok? Entonces aquí miramos, ¿verdad? Las condiciones de los niños trabajando. La madre había tenido que quedarse en casa a cuidar al viejo. Así que se sentía responsable de apurar a sus hermanos. Por la mañana, a lo menos por las primeras horas, se había aguantado el sol. Ya para darle las 10:30, limpió el cielo de repente y se aplanó sobre todo el mundo, perdón. Empezaron a trabajar más despacio porque se les venía una debilidad y un bochorno si trabajaban muy aprisa. Luego se tenían que limpiar el sudor de los ojos cada rato porque se les oscurecía la vista.
Vemos aquí el paso del tiempo que va a ser muy importante. Al amanecer, usualmente es entre las 5 y las 6 de la mañana, como yo les puse allí. Y luego miramos el paso del tiempo, ya son las 10:30. Ellos están trabajando, ya no hay frescura en el ambiente. Aquí ya miramos que es un poco más caliente y dice que hay momentos donde se les oscurece la vista de tanto calor que está haciendo, ¿no? Y ese oscurecía la vista, pues es una personificación. Mande. Es un bochorno. Bochorno es cuando te sientes así como un ataque de calentura, así como que no aguantas la calor. ¿Te ha pasado? ¿No? A mí sí, en Cancún una vez. Muy bien. Cuando vean oscuro, fíjense, o sea, el chico está preparando a sus hermanos. Cuando vean oscuro, muchachos, párenle de trabajar o denle más despacio. Cuando lleguemos a la orilla, descansamos un rato para coger fuerzas. Va a estar caliente hoy, que se quedara nubladito así como en la mañana, ni quien dijera nada, pero nada, ya aplanándose el sol, ni una nubita se le aparece de puro miedo. Y ahí miramos los diminutivos, ¿no? Nubladito, nubita, miramos la personificación, aplastándose el sol y los regionalismos ahorita dice. Para acabarla de fregar, aquí acabamos para las 2. Y luego tenemos que irnos a aquella labor que tiene puro lomerío, o sea, muchos montes, está así, no está planito, está así. Arriba está bueno, pero cuando estemos en las bajadas se pone bien sofocado. Ahí no ventea nada de aire, casi ni entra el aire. ¿Se acuerdan? Entonces, esos niños saben que van a estar trabajando hasta las 2 en este campo y luego tienen que ir a otro campo donde hay muchos montes. Señores de los teléfonos, se los voy a quitar, los recogerán en la oficina a las 3:15. Muy bien. Entonces, dice aquí que después de las 2 tienen que irse a otro lugar a trabajar hasta las 6 de la tarde, ¿no? Muy bien, entonces miramos este paso del tiempo de nuevo. Ok. Preguntas. Miramos un hipérbole al final donde dice casi ni entra el aire, ¿no? Entonces una exageración. Y los niños contestan, sí. Ahí nos va a tocar lo mero bueno del calor. Nomás toman bastante agua cada rato. No le hace que se enoje el viejo. Otra vez el viejo es otra vez esta referencia ¿a quién? No, al capataz, ¿verdad? Aunque se enoje el viejo, es al capataz. Muy bien. Ah, muy bien. ¿Tengo que terminar? No sé, vamos a ver. Luego dice ahí, no se vayan a enfermar. Y si ya no aguantan, me dicen luego, luego. Otra vez esta repetición, ¿verdad? Luego, luego. Nos vamos para la casa. Repetición, ¿qué estoy apuntando? Nos vamos para la casa. Ya vieron lo que le pasó a papá por andar aguantando. El sol se lo puede comer a uno. Y aquí miramos otra personificación, ¿no? De cómo el sol se puede comer a uno, o sea, lo puede matar o asesinar. Muy bien. Así como habían pensado, se habían trasladado a la otra labor para las primeras horas de la tarde. Ya para las 3 andaban todos empapados de sudor. No traían una parte de la ropa seca. Cada rato se detenían. A veces no alcanzaban respiración. Luego veían todo oscuro y les entraba el miedo de asolearse, pero seguían. Entonces, aquí otra vez vemos el paso del tiempo, ya son las 3 de la tarde. Pero también vemos las condiciones inhumanas del trabajo del campo. Esos chicos están totalmente ya mojadas toda su ropa del sudor, pero no pueden detenerse, ¿no? No pueden detenerse. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden detenerse? ¿Están esclavizados? No, ¿verdad? Pero ¿quién depende de ellos? Toda la familia. Entonces, estos chicos se ven forzados a trabajar porque saben que son el sustento ahorita de su casa, que su papá no puede trabajar. Entonces, ellos son los que tienen que mantener la casa y ayudarle a su madre, probablemente con las medicinas, con lo que el papá necesita para, ¿verdad?, mejorarse. ¿Cómo se sienten? No, hombre, hace mucho calor, pero tenemos que seguirle, siquiera hasta las 6. Entonces, ¿hasta qué horas tienen que trabajar? A las 6 de la tarde. No más que esta agua que traemos ya no quita la sed. ¿Cómo quisiera un frasco de agua fresca, fresquecita, acabada de salir de la noria, o una coca bien helada?
Entonces, aquí estos niños están hablando, ¿verdad? Están fantaseando, están diciendo, ¿cómo quisiera un agua recién sacadita ahí, ¿verdad? Del pocito bien fresca, bien helada, o una coca bien helada. Y esa, otra vez miramos ahí ya lo que es la cultura estadounidense con la Coca-Cola, ¿no? Y miramos esta repetición. ¿Estás loco? Con eso ni te asoleas. Nomás no le den muy a prisa. A ver si aguantamos hasta las 6. ¿Qué dicen? El paso del tiempo. A las 4 se enfermó el más chico. Tenía apenas 9 años. ¿Pueden imaginarse a sus hermanitos de 9 años trabajando en el campo? Pero como ya le pagaban por grande, trataba de emparejarse con los demás. ¿Tenemos el nombre de la mamá? No. Muy bien. Empezó a vomitar y se quedó sentado. Luego se acostó. Corrieron todos a verlo atemorizados. Parecía como se había desmayado, y cuando le abrieron los párpados tenía los ojos volteados al revés. El que le seguía en edad empezó a llorar, pero le dijo luego que se callara y que ayudara a llevarlo a casa. Parecía que se le venían los calambres por todo el cuerpecito. Lo llevó entonces cargado él solo y empezó a decir otra vez que por qué. Entonces, su hermanito le acaba de pasar lo mismo que le pasó a su papá. Está acostado, le abren los ojos y los tiene volteados para arriba. Entonces está sufriendo un ataque de calor al igual que el papá. Miramos este polisíndeton, miramos repetición, luego. Vemos también allí un símil que se me pasó. Parecía como que se había desmayado, ¿no? Entonces ahí miramos este símil, ¿verdad? ¿Y qué más? Muy bien. Entonces, aquí vamos a mirar este leitmotiv, esa pregunta ¿por qué? ¿Se acuerdan que la miramos anteriormente en todo un párrafo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a convertir en un leitmotiv porque este chico va a seguirse preguntando, ¿y ahora por qué mi hermano? De 9 años. ¿Por qué le está pasando esto y se va a morir, no? Y aquí miramos esta pregunta existencial. Otra vez el leitmotiv. ¿Por qué a papá y luego a mi hermanito? Apenas tiene los 9 años. ¿Por qué? Tiene que trabajar como un burro, otro símil, enterrado en la tierra. Papá, mamá y mi hermanito, ¿qué culpa tienen de nada? Entonces, esta pregunta que se hizo, ¿verdad? Totalmente existencial. Si ellos no hacen mal a nadie, no tienen culpa de nada, ¿por qué les está pasando todo esto? Muy bien. Cada paso que daba hacia la casa le retumbaba la pregunta ¿por qué? Otra vez el leitmotiv y esta imagen, ¿no? Como a medio camino se empezó a enfurecer y luego comenzó a llorar de puro coraje. Sus otros hermanitos no sabían qué hacer y empezaron ellos también a llorar, pero de miedo. Luego empezó a echar maldiciones y no supo ni cuándo, pero lo que dijo lo había tenido ganas de decir desde hacía, mucho tiempo. Maldijo a Dios. Al hacerlo, sintió el miedo infundido por los años y por sus padres. Entonces, aquí miramos el desahogo de este niño, de este adolescente, termina maldiciendo a Dios, pero y luego se lo traga, ¿verdad? Por el miedo que tiene de todo lo que sus padres le dijeron en esa tradición oral sobre Dios. Por un segundo vio que se abría la tierra para tragárselo. Este miedo, ¿verdad? Y no se lo tragó la tierra, por eso se llama el cuento. Entonces él pensó, en la Biblia hay una historia sobre cuando alguien maldice a Dios, se abre la tierra y se traga a todas estas personas. Entonces él dice, se va a abrir la tierra y me va a tragar por lo que pasó, ¿no? Pero se dio cuenta que no lo hizo, ¿no? Muy bien. Luego se sintió andando por la tierra bien apretada, más apretada que nunca. O sea, no se abrió la tierra para comérselo porque lo maldijo, ¿no? Y miramos esta repetición. Entonces le entró el coraje de nuevo y se desahogó maldiciendo a Dios. Cuando vio a su hermanito ya no se le hacía tan enfermo. No sabía si habían comprendido sus otros hermanos lo grave que había sido su maldición. Y miramos, ¿verdad?, cómo crea toda esta intensidad. Se da cuenta que no le pasa nada por maldecir a Dios y lo sigue maldiciendo, ¿sí? Lo sigue maldiciendo por todo el camino. Pero él dice, ¿verdad? No sabía si habían comprendido sus hermanos lo grave que había sido su maldición. O sea, lo fuerte que él había maldecido para que su hermanito se curara o no. Esa noche no se durmió muy tarde. Tenía una paz que nunca había sentido antes.
Le parecía que se había separado de todo. Ya no le preocupaba ni su papá ni su hermano. Todo lo que esperaba era el nuevo día, la frescura de la mañana. Para cuando amaneció, su padre estaba mejor. Ya iba de alivio. A su hermanito también casi le fueron de encima los calambres. Se sorprendía cada rato por lo que había hecho la tarde anterior. Le iba a decir a su mamá, pero decidió guardar secreto. Solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco. Entonces aquí miramos esta personificación de nuevo, ¿verdad? Que la tierra se come a las personas, que no se come a nadie. Ese chico se acaba de dar cuenta como que maduró de la noche a la mañana, ¿no? Se da cuenta de que la vida es lo que tú haces y que la vida es sobrevivir. Dice que a esa mañana siguiente, aunque estaba recordando todo lo que había hecho el día anterior, ese día se da cuenta de que ya hay una separación entre su padre y él, entre su hermano y él. A él ya lo único que le importa es ¿quién? Él mismo. Y sabe que en la vida así va a ser. Entonces este niño comprende esta lección de que en la vida uno solamente se tiene a uno mismo, ¿verdad? Y miren cómo termina esta viñeta. Salió para el trabajo y se encontró con la mañana bien fresca. Había nubes y por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa como él quisiera. Vio hacia la tierra y le dio, una patada bien fuerte y le dijo, todavía no me puedes tragar. Algún día sí, pero yo ni sabré. Entonces este niño termina, hay varias personificaciones ahí. Ese adolescente se sentía invencible, ya no necesitaba a Dios, según él. Y por último, ¿verdad? Vemos que él es más fuerte que la tierra. Antes la tierra tenía el poder sobre ellos y en este punto él dice, yo soy más fuerte que la tierra. Y le dice a la tierra, no me vas a tragar hoy no, un día, pero hoy no. Mande. Ya terminamos este tema. Ya terminamos esta viñeta, nos falta una más. Que es muy diferente, se llama Nochebuena. ¿Ya vamos a seguir? Sí, la vamos a seguir. Y sí, tenemos muchísimo tiempo todavía. Y luego es muy diferente. La siguiente viñeta se llama La Nochebuena. ¿Ustedes saben qué es la Nochebuena? Es Navidad, ¿verdad? El 25 de diciembre. ¿No es el 24? ¿Mande? El 24, bueno, es el 24 y el 25 es Navidad, ¿verdad? Pero el 25 de diciembre es cuando los niños abren regalos, por eso le puse ahí 25. Y este cuento se trata de que los niños quieren abrir regalos en Navidad a los niños campesinos. Pero en México, en Navidad no se abren regalos. ¿Cuándo se abren regalos en México? El 6 de enero. El 6 de enero. Los hispanos celebran el 6 de enero, cuando los Reyes Magos traen regalos a los niños. El 25, ¿quién trae regalos? Santa Claus, ¿verdad? Entonces, Santa Claus es americano, no es mexicano, ¿sí? Pero ahora ustedes todos crecieron abriendo regalos el 24 de la noche, ¿verdad? Sí. ¿Tomamos otro? No, va a ser el mismo. Es parte de Y no se lo trago a la tierra. No se preocupen. Muy bien. Comienza. La Nochebuena se aproxima. ¿Es otra historia? Otros personajes no son los mismos. Aquí vamos a mirar a una mujer que es la protagonista. En la otra una adolescente. ¿Es el mismo? No se preocupen, es el mismo. La Nochebuena se aproxima y la radio, igualmente que la bocina de la camioneta que anunciaba las películas del Teatro Ideal, parecían empujarla con canción, negocio y bendición. Y miramos una enumeración medio rítmica. Faltaban 3 días para la Nochebuena cuando doña María se decidió comprarle algo a sus niños. Esta sería la primera vez que les compraría juguetes, fíjense. La primera vez que un campesino le iba a poder comprar juguetes a sus hijos. Cada año se proponía hacerlo, pero siempre terminaba diciéndose que no podían porque no tenían dinero, ¿no? Y miramos esa repetición. Una oración muy larga, fíjense. Su esposo de todas maneras les traía dulces y nueces a cada uno, así que racionalizaba que en realidad no les faltaba nada. Sin embargo, cada Navidad preguntaban los niños por sus juguetes. Ella siempre los apaciguaba con lo de siempre. Les decía que se esperaran hasta el 6 de enero, el día de los Reyes Magos, y así, para cuando llegaba ese día, ya hasta se les había olvidado todo a los niños. También había notado que sus hijos apreciaban menos y menos la venida de Don Chon la noche de Navidad, cuando venía con el costal de naranjas y nueces. Muy bien. Entonces aquí nos está hablando otra vez esta tradición oral, ¿verdad? De
lo que es el 6 de enero, de que nosotros celebramos el 6 de enero en lugar de Navidad. ¿Brenda, todo bien? Entonces, aquí nos está contando, ¿verdad? Nos está dando una imagen de lo que pasaba. Los niños pedían Navidad, en Navidad pedían regalitos y ella les decía siempre, todas las navidades le decía, no, 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 hasta el 6 de enero. Y para el 6 de enero, ella creía que a los niños se les olvidaba, que ya no tenía que preocuparse. Y que con una bolsita, con una naranja y con algunas nueces, a mí me daban eso en Navidad, me acuerdo de niño, una bolsita de cartón con naranja y muchos cacahuates, que era suficiente, ¿no? Era suficiente. Y Don Chon, pues yo imagino que es un hombre, ¿verdad? Que les regala a los niños esto para que no pasen la Navidad sin abrir un regalito, ¿no? Les regala la fruta y las nueces. Muy bien. Miramos un polisíndeton, la tradición oral. Pero ¿por qué a nosotros no nos trae nada Santo Claus? Y ahí miramos el regionalismo, ¿no? En lugar de decirle Santa Claus, ¿verdad? Le dice Santo Claus, ¿verdad? Entonces miramos esta perspectiva de los niños. ¿Cómo que no? Luego cuando viene y les trae naranjas y nueces, ¿verdad? Y los niños dicen, no, pero ese es Don Chon. No, yo digo lo que siempre aparece debajo de la máquina de coser. Entonces, la anáfora, ¿verdad? Y la mamá le dice que es lo que aparece, amanece de... Ellos no tienen una chimenea donde están los regalos, no tienen un árbol donde ponen los regalos. ¿Ella qué tiene? Una máquina de coser. Entonces ella dice, no, lo que les amanece ahí en la máquina de coser. Y luego dice, ah, eso los trae papá. ¿A poco no? ¿A poco cree que no sabemos? Es que no somos buenos como los demás. Y aquí esto me da, ¿verdad? Me da aquí en el Cora como papá. Porque es un comentario social sobre la igualdad y la equidad. O sea, le está diciendo, ¿no somos buenos como los demás niños que sí reciben regalos? Qué triste, ¿no? Muy bien, otra vez la situación de los campesinos. Dice, sí, sí son buenos, pero ¿y esa elipsis, verdad? Esa elipsis es como la mamá no puede, no sabe cómo explicarles. Pues espérense hasta que el día de los Reyes Magos. Ese es el día en que de veras vienen los juguetes y los regalos. Allá en México no viene Santo Claus, sino los Reyes Magos. Y no vienen hasta el 6 de enero. Así que ese sí es el mero día. Entonces ahí miramos los regionalismos, el costumbrismo, la tradición oral. Muy bien. Pero lo que pasa es que se les olvida, porque a nosotros nunca nos han dado nada, ni en la Nochebuena, ni en el Día de los Reyes Magos. Otra vez este comentario de los niños, ¿no? De la igualdad. Ahí dice que los pobres son los olvidados de Santa Claus y de los Reyes Magos. Bueno, pero a lo mejor esta vez sí. Y los niños contestan, pues sí, ojalá. Y ojalá ustedes saben que es una expresión árabe, ¿verdad? De si Alá quiere. O sea, si es la voluntad de Alá. Entonces, cuando se dicen ojalá es como si Dios quiere, pero árabe, ¿no? Si Alá quiere. Muy bien. Entonces, ahí miramos esta esperanza de los niños. Muy bien. Por eso se decidió a comprarles algo, pero no tenían dinero para gastar en juguetes. ¿Por qué no tenían dinero para gastar en juguetes? ¿Los campesinos ganan mucho? No. Y vamos a mirar que este padre, cuando no está trabajando en el campo, él va a estar trabajando, ahorita lo vamos a mirar en qué trabaja. Dice, su esposo trabajaba casi las 10 y 8 horas lavando platos y haciendo de comer en un restaurante. Entonces, cuando no es tiempo de la pizca, de cosechar, su padre trabaja en un restaurante, ¿cuántas horas? 18. ¿Ustedes creen que eso es justo? No. No tenía tiempo de ir al centro para comprar juguetes, pues ¿cómo? Además tenían que alzar cada semana para poder pagar para la ida al norte. ¿A qué van a ir al norte? A cosechar, a los campos de cosecha, ¿no? Para trabajar en el campo. Ya les cobraban por los niños aunque fueran parados todo el camino hasta Iowa. Así que les costaba bastante hacer el viaje. De todas maneras, le propuso a su esposa esa noche, cuando llegó bien cansado del trabajo, que les compraran algo. Entonces ya miramos aquí la situación de los migrantes en cuanto al dinero. Nunca tienen dinero para ser mejor. Tienen que guardar dinero para viajar a otro lugar y trabajar y seguir trabajando. Y solo es para qué? Para sobrevivir, ¿no? No es para hacerse ricos. Y aquí vamos a mirar este diálogo entre sus dos esposos en su camita, acostados ya a dormir. Fíjense, le dice, fíjate viejo que los niños quieren algo para Christmas.
¿Qué es Christmas? Christmas, ¿verdad? Pero estamos mirando este regionalismo. ¿Ya? Y luego las naranjas y las nueces que les traigo. El papá, fíjense lo que dice a la mamá. El papá le dice, ¿y luego las naranjas y las nueces que les traigo? Pues sí, pero ellos quieren juguetes, ya no se conforman con comida. Es que ya están más grandes y ven más. No necesitan nada, dice el papá. ¿A poco tú no tenías juguetes cuando eras niño? Y el papá contesta, sabes que yo mismo los hacía de barro, caballitos, soldaditos, y le interrumpe la esposa. Pues sí, pero aquí es distinto. Como ven muchas cosas, ándale, vamos a comprarles algo. Yo misma voy al Cres. Y Cres era una tienda departamental como hoy sería Target para ustedes, ¿verdad? Y luego le dice el esposo, ¿tú? Sí, yo. ¿No tienes miedo de ir al centro? ¿Te acuerdas allá en Wilmar, Minnesota, donde te perdiste en el centro? ¿Estás segura que no tienes miedo? Entonces aquí él está recordándole a lo que pasó en Minnesota. Le dice Minnesota. Y luego le dice en lugar de estás, usa el regionalismo. ¿Estás segura? ¿Verdad? Entonces a lo mejor ustedes todavía escuchan a sus abuelitos hablar de esta manera. ¿No tienes miedo de ir al centro? Ah, perdón, no. Dice, sí, sí, miramos esa repetición. Sí me acuerdo, pero me doy ánimo. Yo voy. Ya me estuve dando ánimo todo el día y estoy segura que no me pierdo aquí. Mira, salgo a la calle. De aquí se ve la hielería. Solo son 4 cuadras nomás, según me dijo doña Regina. Luego, cuando llegue a la hielería, volteo a la derecha y de 2 cuadras más y estoy en el centro. Y ahí está el Cres. Luego salgo del Cres, voy a la hielería y volteo para esta calle y aquí me tienes. Entonces, aquí miramos todo este polisíndeton, ¿verdad? Alargando la explicación de la mujer, diciéndole cómo le va a hacer para llegar al centro y cómo va a volver a su casa. ¿De veras no estaría difícil? Pues sí. Bueno, yo te voy a dejar dinero sobre la mesa cuando me vaya por la mañana. Pero tienes cuidado, vieja. En estos días hay mucha gente en el centro. Entonces termina ese diálogo y vamos a mirar, pobre mujer, todo lo que va a pasar. De una vez les adelanto, esta mujer sufre como de ataques de ansiedad y de pánico. Por eso es que el papá, el esposo, tiene miedo que vaya sola y sale y dice, ¿estás segura? ¿No te da miedo? Y todo esto. Muy bien. Era que doña María nunca salía de la casa sola. La única vez que salía era cuando iba a visitar a su papá y a su hermana, quienes vivían en la siguiente cuadra. Solo iba a la iglesia cuando había difunto y a veces cuando había boda. O sea, nada más iba a la iglesia cuando alguien se moría o cuando alguien se casaba. Pero iba siempre con su esposo, así que nunca se fijaba por dónde iba. También su esposo le traía siempre todo. Él era el que compraba la comida y la ropa. En realidad no conocía el centro aún estando solamente a 6 cuadras de su casa. El camposanto quedaba por el lado opuesto al centro, la iglesia también quedaba por ese rumbo. Pasaban por el centro solo cuando iban de pasada para San Antonio o cuando iban o venían del norte. Casi siempre era de madrugada o de noche, pero ese día traía ánimo y se preparó para ir al centro. Muy bien. Aquí miramos una imagen de los roles de género. ¿Qué es lo que hacía el hombre? El hombre trabajaba y aparte tenía que ir a comprar el mandado y hacer todas las compras porque esta mujer sufre de ansiedad, ¿no? Entonces ella no puede andar solita. Otra cosa es que la mujer siempre andaba con el hombre. En este tiempo, chicos, los campesinos, las mujeres también trabajaban en el campo junto con los hombres. O sea, siempre estaban juntos el hombre y la mujer. Por eso es que algunos de sus abuelitos que crecieron con estos roles de género, hasta la fecha andan juntos para todos lados, ¿verdad? Y hasta yo he escuchado abuelitas que dicen, no, pues ¿cómo voy a andar yo sola por allá? No, si no va mi viejo, no voy yo. Entonces, es esta generación, ¿no? Es esta generación, esas parejas que tenían estos roles de género. Y miramos otro polisíneton, pero ya no con la I, sino con la O, ¿verdad? Muy bien. Y aquí lo vamos a volver a mirar con la I, para que vean que hay diferentes polisínetons. El siguiente día se levantó como lo hacía siempre, muy temprano, y ya cuando había despachado a su esposo y a los niños, recogió el dinero de sobre la mesa y empezó a prepararse para ir al centro. No le llevó mucho tiempo. Y aquí vamos a mirar un monólogo interno muy importante, es un recurso literario. Yo no sé por qué soy tan miedosa yo, Dios mío. Si el centro está solamente a 6 cuadras de aquí, nomás me voy derechito y luego volteo a la derecha al pasar los traques. Los traques es un anglicismo para train tracks. Ella le dice los traques.
Luego 2 cuadras y ahí está el CRES. De allá para acá ando las 2 cuadras y luego volteo a la izquierda y luego hasta que llegue aquí otra vez. Ay, Dios quiera y no me vaya a salir algún perro. Al pasar los traques no me vaya a venir un tren y me pesque en medio. Ojalá y no me salga un perro. Ojalá y no me venga un tren por los traques. Entonces, miramos esta repetición de la mujer. Está teniendo sus peores miedos es que o la muerda un perro o un tren la vaya a atropellar, ¿verdad? En las vías del tren. Entonces miramos aquí otra vez la espiritualidad, Dios quiera, ojalá, ¿verdad? Esa es repetición también. Muy bien, sí. Anglosismo, train tracks, traques. Anglosismo no es un cognado, es una palabra en inglés que nosotros la hacemos en español, ¿no? Como una palabra muy común que hicimos al español es parquear, que viene de la palabra parking. Entonces, en español es estacionar, pero el anglosismo es me voy a ir a parquear. Parquea el carro aquí enfrente. Entonces, no es correcto. Es aceptado en la comunidad, pero académicamente no es correcto, ¿no? Sí, esos son anglosismos. O por ejemplo, como dicen, más vi un sándwich. El sándwich no es. Es más, les voy a decir uno que a lo mejor ni saben para que vayan a sus casas y digan, esta palabra no existe en español. ¿Han escuchado bistec? Más vi un bistec. ¿Viste sincero? Bistec es un anglosismo. ¿Saben cuál es la palabra en inglés? Beef steak. Y nosotros lo hicimos al español, ¿verdad? Bistec. Es el zacate y el Entonces, pasto, ¿no? ¿cómo? El zacate y el pasto. Zacate y pasto, ¿verdad? Cuando decimos zacate, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más, no? Sí. ¿Este anglosismo es recurso literario? No es un recurso literario el anglosismo, pero son palabras que tienen que saber. Entonces ya no digan, quiero hacer un sándwich, tienen que decir, tengo que hacer un emparedado. Esa es la palabra en español. Muy bien, fíjense qué cosas, ¿verdad? Muy bien, continúo porque si no me paso. Tiene este monólogo interior, tiene mucho miedo esta mujer y lo dice ahí. La distancia de su casa al ferrocarril anduvo rápidamente, se fue en medio de la calle todo el trecho. Tenía miedo a andar por la banqueta. Se le hacía que la mordían los perros o que alguien la cogía. En realidad, solo había un perro en todo el trecho. Y la mayor parte de la gente ni se dio cuenta de que iba al centro. O sea, ella tiene este miedo de que un perro la vaya a morder, porque hay muchos perros y nada más hay un perro en todo ese tramo. Y dos, tiene miedo que alguien la vaya a agarrar y se la vaya a robar, ¿no? Y toda la gente anda en todas sus ondas que ni se dan cuenta de esta mujer, ¿no? Muy bien. Ella, sin embargo, seguía andando por el medio de la calle y tuvo suerte de que no pasara un solo mueble. Aquí miramos un regionalismo. Si ustedes van para allá, para aquel lado de Matamoros, ¿verdad? De aquel lado de Texas, en las fronteras, a los carros les llaman mueble. Entonces, no es un mueble que se iba a atravesar en la calle, son los carros, ¿ok? Si no, no hubiera sabido qué hacer. Al llegar al ferrocarril le entró el miedo. Oía el movimiento y el pitido de los trenes y esto la desconcertaba. No se animaba a cruzar los rieles, parecía que cada vez que se animaba se oía el pitido de un tren y se volvía a su lugar. Por fin venció el miedo. Cerró los ojos y pasó por los rieles. Al pasar se le fue quitando el miedo. Volteó a la derecha. Aquí miramos mucha sinestesia y esas imágenes sensoriales. Lo vamos a mirar de aquí en adelante en este cuento, ¿ok? Estas imágenes sensoriales que oía, sentía, los ojos, todo eso es sinestesia. Las aceras estaban repletas de gente y se le empezaron a llenar los oídos de ruido, un ruido que después de entrar no quería salir. No reconocía a nadie en la banqueta. Le entraron ganas de regresarse, pero igual la empujó hacia el centro y los oídos se le llenaban más y más de ruido. Miramos una elipsis ahí, ¿verdad? Y el leitmotiv en este cuento va a ser el ruido. Vamos a mirar que el ruido se repite mucho, ¿ok? Muy bien, sentía miedo y más se le olvidaba la razón por la cual estaba allí entre el gentío. En medio de dos tiendas donde había una callejuela, se detuvo para recuperar el ánimo y poco se quedó viendo un rato a la gente que pasaba. Muy bien, aquí miramos que esta mujer le acaba de un ataque de ansiedad. ¿Alguien ha tenido un ataque de ansiedad o conoce a alguien que le dio un ataque de ansiedad? Como que se les cierra el mundo, ¿verdad? No saben dónde están, se pierden. Entonces esta mujer, el ruido lo está escuchando y se pierde, no sabe dónde está, quiere voltear, la gente la está empujando porque ya está en el centro y la empujan hacia a una callecita y ahí es donde ya puede respirar y como darse cuenta de qué está pasando. Entonces como que vuelve a su realidad, ¿no? Muy bien. Otro monólogo interior. Dios mío, ¿qué me pasa? Ya empiezo a sentir como me sentía en Wilmar. Ojalá y no me vaya a sentir mal.
A ver, para allá está la hielería. No, para allá. No. Dios mío, ¿qué me pasa? A ver, venía andando de allá para acá. Así que queda para allá. Mejor me hubiera quedado en casa. Oiga, perdone usted. ¿Dónde está el CRES, por favor? Gracias. Entonces, aquí ya miramos que esta mujer no tiene sentido común, no sabe de dónde viene, a dónde va, y tiene que preguntar al final de este párrafo, ahí esa elipsis, nos dice que le contestaron, ¿verdad? Y ella contesta, gracias, ¿no? Entonces ya pudo por fin llegar a la tienda. Se fue andando hasta donde le habían indicado y entró. El ruido y la apretura de la gente era peor. Le entró más miedo y ya lo único que quería era salirse de la tienda, pero ya no veía la puerta. Solo veía cosas sobre cosas, gente sobre gente. Hasta oía hablar las cosas. Se quedó parada un rato viendo vacíamente a lo que estaba enfrente de ella. Era que ya no sabía los nombres de las cosas. O sea, ya ni siquiera sabe cómo saben las cosas. Está mirando que los juguetes y todas esas cosas le están hablando a ella. O sea, está entrando en pánico, ¿no? Es otra imagen sensorial. Muy bien. Unas personas se le quedaban viendo unos segundos, otras solamente la empujaban para un lado. Permaneció así por un rato y luego empezó a andar de nuevo. Reconoció unos juguetes y los echó en la bolsa. De pronto ya no oía el ruido de la gente, aunque sí veía todos los movimientos de sus piernas, de sus brazos, de la boca, de sus ojos, pero no oía nada. Por fin preguntó que dónde quedaba la puerta, la salida. Le indicaron y empezó a andar hacia aquel rumbo. Empujó y empujó gente hasta que llegó a empujar a la puerta y salió. Aquí miramos otro ataque de pánico, de ansiedad. Miramos estas imágenes sensoriales, mucha sinestesia, y oía y miraba y la boca y los ojos y oía, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, chicos? ¿Agarró algunos juguetes y los pagó? No. Salió de la tienda sin pagar. Ya saben lo que le va a pasar a la pobre mujer. Apenas había estado unos segundos en la acera tratando de reconocer dónde estaba, cuando sintió que alguien la cogió fuerte del brazo. Hasta le hicieron que se diera un gemido. Here she is! These damn people! Always stealing something, stealing! I've been watching you all along. Let's have that bag. Entonces, la seguridad. Y aquí vamos a mirar el prejuicio y el racismo. No le preguntan qué está pasando, señora. No le preguntan, ¿no? Y miramos esas palabras tan fuertes. These damn people, ¿verdad? Eso es un racismo, ¿verdad? Es un prejuicio. Stealing something, stealing. O sea, como que los mexicanos nada más roban. Y miramos este diálogo en inglés que nunca lo habíamos mirado nunca antes en la literatura. Esa es la primera vez que miramos un diálogo en inglés. Y ella se queda, pero está confundida, ¿no? Esta pregunta, esta elipsis, ella no sabe lo que está pasando. Y fíjense lo que pasó. Y ya no oyó nada por mucho tiempo. Solo vio que el cemento de la cera se vino a sus ojos. ¿Qué quiere decir eso? Es una metáfora para decir que la tumbaron al suelo para poder esposarla, ¿no? Y que una piedrita se le metió en el ojo y le calaba mucho. Pero ella no puede quitarse la piedrita del ojo. ¿Por qué? Porque está esposada. Muy bien. Qué escena tan triste, ¿verdad? Y le calaba mucho. Se sentía que la estiraban los brazos y aunque la voltearon boca arriba, veía a todos muy retirados porque está en el piso. Se veía a sí misma. Se sentía hablar, pero ni ella sabía lo que decía, pero sí se veía mover la boca. También veía puras caras desconocidas. Luego vio al empleado con la pistola en la cartuchera y le entró un miedo terrible. Porque a esta mujer le entró un miedo terrible de mirar al seguridad con la... Sí, porque en esos tiempos, estamos hablando de los años 50, 60, a los morenitos como nosotros y a los negros, ¿qué hacían? Los mataban, ¿no? Y se salían con la suya. Todavía hasta hace 10 años, los policías blancos salían inmunes de este tipo de acontecimientos cuando tenían que asesinar a alguien, ¿no? Es que traía un peine y pensé que era una pistola, con esas excusas estúpidas. Perdón, pero es que tengo muchos sentimientos en contra del racismo. Muy bien. Y luego dice ahí, fue cuando se volvió a acordar de sus hijos. Le empezaron a salir las lágrimas y lloró. Luego ya no supo nada. Solo se sentía andar en un mar de gente. Los brazos la rozaban como si fueran olas. Mar de gente, chicos, se me olvidó marcarlo, es una metáfora
Ahí márquenla ustedes, mar de gente, ¿verdad? O sea, entre muchísima gente. Miramos su miedo al abuso policial, esta sinestesia en todo el párrafo, al igual que esas imágenes sensoriales. Ya vamos a terminar. De a buena suerte que mi compadre andaba por allí. Él fue el que me fue a avisar al restaurante. ¿Cómo te sientes? O sea, aquí ya está hablando el esposo y dice, lo bueno que andaba mi compadre y el compadre le va a avisar a su trabajo que a su esposa la acaban de arrestar. Yo creo que estoy loca, viejo. Por eso te pregunté si no te irías a sentir mal como en Wilmar. ¿Qué va a ser de mis hijos con una mamá loca? Con una loca que ni siquiera sabe hablar ni ir al centro. Entonces, aquí nos está dando este comentario social sobre, ¿verdad? La salud mental. Esta chica, esta mujer, tiene un ataque de ansiedad, pero ya se cree loca, ¿no? Porque eso era lo que pensaban las personas, ¿no? Muy bien. De todos modos, fui a traer al notario público y él fue el que fue conmigo a la cárcel. Él le explicó todo al empleado, que se te había volado la cabeza y que te daban ataques de nervios cuando andabas entre mucha gente. Entonces, pero toda, fíjense, o sea, fíjense estos pensamientos que tenían arcaicos, ¿no? De la salud mental. Creían que se le había volado la cabeza. O sea, otros dicen, ¿verdad? Se le desatornilló un tornillo allá adentro en la cabeza, ¿no? Y luego fíjense la preocupación, estas creencias culturales. ¿Y si me mandan a un manicomio? Yo no quiero dejar a mis hijos, por favor, viejo, no vayas a dejar que me manden o que me lleven. Mejor que no hubiera ido al centro y ahí miramos este arrepentimiento, ¿no? Pues nomás quédate aquí dentro de la casa y no te salgas del solar, o sea, de la casa, ¿no? Del terreno. Que al cabo no hay necesidad. Yo te traigo todo lo que necesites. Mira, ya no llores, ya no llores. No, mejor llora para que te desahogues. Les voy a decir a los muchachos que ya no anden fregando con Santo Claus. Les voy a decir que no hay para que no te molesten con eso ya. Entonces, el papá ama a su esposa, ¿verdad? Y le dice que ya no se preocupe, que le va a decir a sus hijos que ya no estén molestando, fregando es no molestar, ¿verdad? Con el Santo Claus. No, viejo, no seas malo. Diles que si no les trae nada en la Nochebuena es porque les va a traer algo en los Reyes Magos. Entonces miramos este tiempo circular. ¿Se acuerdan que comienza el cuento hablando sobre los Reyes Magos y sobre la Navidad y el Santo Claus? Pues aquí vuelve a lo mismo, ¿no? Después de todo lo que pasó, vuelve a eso. Los niños que estaban escondidos detrás de la puerta oyeron todo, pero no comprendieron muy bien. Y esperaron que el día de los Reyes Magos como todos los años. Cuando llegó y pasó aquel día sin regalos, no preguntaron nada. O sea, estos niños, ya, hasta me dan ganas de llorar. Todo vuelve al comienzo. Todo vuelve a que estos niños no reciben regalos, ¿no? Y la madre desesperada que quiso cambiar esa situación, pues le salió peor, ¿no? La realidad en imagen, ¿verdad? De los niños migrantes en los Estados Unidos, de que no reciben regalitos. Y ahí está, ahora sí. Y no se lo tragó la tierra. ¡Temas! Saquen su... Aquí no hay anglicismo, señor. Diga, infierno no. Ok. Temas, abran su organizador de información. No los escriban en sus notas. Escriban mejor en su organizador de información. Los temas son las sociedades en contacto. Miramos la sociedad blanca y la sociedad hispana en este cuento, en esos dos cuentos, perdón, en los dos. Las dos viñetas. Miramos el tiempo y el espacio, mucho, ¿verdad que sí? En el primero miramos el paso del tiempo. Aquí también lo miramos en esta mujer en este día que salió a comprar regalos. Vemos la dualidad del ser. En el adolescente miramos que él es uno enfrente de su familia, no les quiere decir que él no cree en Dios, no quiere decirles que él no, ¿verdad? Él tiene todo este odio y rencor contra la situación. Y cuando él está solo, él se dice todas estas cosas. En la mujer miramos en sus diálogos interiores todos los miedos que tiene que no muestra a sus hijos ¿verdad? Entonces, ahí lo miramos. Las relaciones interpersonales, miramos mucho las relaciones familiares y aquí los vamos a mirar aquí en los conceptos organizadores. Conceptos organizadores, la marginación, no le puse acento, perdón.
Miramos la marginación en los dos cuentos, cómo son marginados estos dos grupos de personas. Miramos el regionalismo, muchísimos regionalismos. El individuo en su entorno, uno en el campo y otro en la ciudad. La trayectoria y la transformación, cómo el tiempo va cambiando a las personas. Miramos la espiritualidad y la religión, la imagen pública y la imagen privada, la hostilidad. Miramos el amor y el desprecio de los blancos hacia los hispanos, las relaciones de poder, primero en el capataz blanco y después en el policía, ¿verdad? Blanco. Y por último miramos las relaciones familiares. ¿Puedes repetir por qué la hostilidad? La hostilidad es la manera en que los tratan. ¿Cómo Sí. cuando la tiran al piso? Pues las condiciones inhumanas en las que los tienen que trabajar y en el otro cuento en cómo la tiran al piso. No, es uno para los dos. Entonces para el título le ponemos... Y no se lo tragó la tierra y le ponen / Nochebuena. Muy bien. ¿En la Nochebuena? Sí. Muy bien. Algunos temas secundarios que pueden poner ahí abajo, podemos ver el racismo, la injusticia, el cansancio, el rencor. ¿Qué otro tema? El abuso policial. ¿Mande? La muerte. Muy bien, la muerte es otro. Muy bien. Ok. Y todavía tengo bastante tiempo, así que ¿quieren que terminemos el organizador de información primero? Si las preguntas son algo, ¿por qué hacer? Sí. Entonces hay que hacer las preguntas primero. ¿Qué quieren que hagamos? Las Primero, preguntas, las pues que ya preguntas. el organizador de información casi lo tienen terminado. Sí, pues las preguntas. Yes. Las preguntas, güey. No. He literally wrote it down for you, bro. Señor, hable en español. Oh, my bad. Se escribió para ti. Muy bien. ¿Cuál es una conexión? ¿Mande? ¿Cuál es una conexión? ¿Conexión? ¿La única conexión que tienen estos? No. La única conexión que tienen estos a la lectura SAPE, porque hay otras conexiones a cajas de cartón, naranjas. Porque hablas sobre las condiciones de trabajar, ¿no? Las condiciones, bueno, si lo hablas así en AP, te va a salir bien. Porque siempre y cuando lo puedan hacer. Pero en el libro de AP, la única conexión que tiene es a Lazarillo de Tormes. Por las condiciones inhumanas de trabajo. Sí, de Tormes. ¿Cómo de Torpes? Señora, ¿usted leyó ese libro? Allá está atrás, lo puede mirar. El Lazarillo de Tormes. Muy bien. Tormes, Lazarillo de Tormes. No puedo creer que Torpes. Ok. Ya sé, ¿verdad? La única conexión. Muy bien. Época, segunda parte del siglo XX. Maestro, hay que hacer las preguntas. Vamos a tener tiempo. Segunda parte del siglo XX. Corriente, costumbrismo o literatura chicana. Pueden poner los dos. Corriente literaria, costumbrismo y literatura chicana. Género, ¿qué es? Narrativo, muy bien. ¿Y subgénero? ¿Cuento qué? Corto. Cuento corto, muy bien. No, no es fantástico ni nada, no hay nada sobrenatural ni nada. Segunda mitad del siglo XX. Segunda mitad del siglo XX. Maestro, ¿por qué estos son los únicos que vi? Porque este es como un libro de 14 cuentos y nada más nos dieron 2 para AP. Los más buenos. Ujú. Muy bien. Esos fueron los más buenos. No, no necesariamente los más buenos, yo creo que todos. Yo leí todo el libro en la universidad y estaban muy buenos todos. Todo el libro es como de... Pero es muy chiquito el libro, son 14 historias pequeñas. Ajá, 14 viñetas. Sí, muy bien. Vamos a lo siguiente. La estructura. ¿Verdad? Autobiográfico con diálogo. Sí, los dos cuentos son autobiográficos con Lenguaje sencillo. narradores omniscientes. ¿En qué? Tercera persona. A ver, el primero era en tercera persona o primera persona. La primera, ¿no? Estaba hablando. Primera y tercera, ¿verdad? Sí.
No, eran tercera persona los dos. Tercera persona. Ajá, el segundo sí. En el primero es tercera persona y primera persona en los diálogos interiores, ¿verdad? En los monólogos internos. Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Dividido en viñetas. Viñetas son estos cuentos, ¿verdad? Dividido en viñetas. ¿Y qué más me dijo Elian? Autobiográfico con diálogo, lenguaje sencillo. Lenguaje sencillo Empieza con media res. y empieza con media res. Muy bien. Ok. Muy bien. Vámonos a los personajes. Personajes, miramos a los campesinos, ¿verdad? Los hijos, la madre, la policía, la mujer que va a comprar. ¿Qué más? La gente blanca. Muy bien. Los gringos. No, ok. ¿Saben por qué le dicen gringos? ¿Al anglosismo? ¿Saben por qué usan ese anglosismo? Sí, no era porque es porque ellos les decían, cuando llegaban y como no sabían nada de inglés en los campos para trabajar, les decía, green, go, para que fueran a agarrar ¿En las... banana? Sí, Oh, wow. y de ahí por eso decían pues se va a llamar gringo. Y ya, les pusieron gringos, ¿no? Y se escribe como green. No. Pues se escribe como se oye siempre en español, por eso Santo Claus, ahí Santo Claus. Ajá, así, o las Christmas, ¿verdad? Entonces así lo escriben con la I en lugar de la 2S. Muy bien. Objetivo, ¿es una crítica social o es un comentario social? Dos. Es crítica, ¿verdad? Pero también es un comentario social. Comentario social sobre la situación de los migrantes en Estados Unidos o de los campesinos en Estados Unidos y una crítica social en contra de la religión, en contra de... Número 1. Pues que, mija, hay muchos. Ponga atención y ponte las pilas en lugar de estar ahí esperando a que baje un santo para escribir por ti. Ok. 1. Comentario social de la situación de los migrantes y campesinos en Estados Unidos. Y número 2. Crítica social en contra de la iglesia o de la religión, ¿verdad? En contra también de ¿qué? Del sistema de poder, que son los blancos, y de la policía, ¿no? Muy bien. Ok, mucho en esta. El ambiente de la obra, hay dos ambientes. El primero, ¿en dónde es? En el campo. El primero es el campo, ¿verdad? Y en el segundo de la mujer, ¿en dónde es? En una ciudad. Muy bien. En la ciudad. Muy bien. Recursos literarios. Un montón. Metáfora, elipsis, polisíndeton, diálogo, monólogo interno, enumeración, leitmotiv, personificación, imagen sensorial, repetición, sinestesia, onomatopeya, imagen, ya dije metáfora, sí lo dije, te lo prometo. Mira mi grabación en la clase para que veas si se lo digo. Muy bien. Conexiones Lazarillo de Tormes y terminamos eso. De nuevo, a los chicos que están en casa les voy a mostrar bien rápido. Les voy a mostrar aquí bien rápido. Este es el contexto histórico. Le toman foto y voltean la imagen. Muy bien. Vámonos a